Radio Nueva Vida, una jovencita llamó y preguntó que cuál era mi opinión sobre las bases bíblicas para aprobar la pena de muerte. Mire, yo le digo con toda honradez que desde el punto de vista humano, cuando yo leo una noticia de un individuo que viola a una niña, yo tengo que decirle con todo honradez, o sea, yo creo que uno no tiene que tapar el cielo con la mano. En ese momento de la noticia, digo, bandido, ¿por qué no se murió? Pues, ¿por qué voy a decir otra cosa, no? Porque es la indignación que uno siente, ¿no? De un individuo que atropelle la vida de una criaturita inocente y la destruya de esa manera. Pero una vez está en manos de la justicia, uno dice, ven acá, ¿y qué uno debe pedir para ese individuo? La pena de muerte, a base de criterios bíblicos. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar en la postura de la ética cristiana, porque cuando uno empieza a evaluar y a ponderar eso, uno descubre que la maldad de ese individuo no es el producto de la naturaleza de maldad que nació en él, sino de las circunstancias de maldad en las que él fue afectado. ¿Ves? Entonces, fíjense como la cosa se complica. La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de las personas que cometen este tipo de delitos, que tal vez el que más a nosotros está loca por quitarse la correa y darle una pela, la inmensa mayoría de nosotros nos indigna ese tipo de postura, pero uno descubre que las personas que entran en ese tipo de prácticas, por lo general, han sido víctimas. Y el resultado que los lleva a ese tipo de decisión es precisamente porque emocionalmente están enfermos y están distorsionados. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál debe ser la responsabilidad social? ¿Matarlo o sanarlo? ¿Ves? Entonces uno tiene que chocar con ese elemento ético. ¿Cuál debe ser la responsabilidad social? O sea, porque déjeme decirle algo, muchos de los delincuentes hoy pudieron ser hombres buenos, pudieron haber sido personas de bien, pudieron haber sido personas de provecho. La razón por la que hoy son delincuentes fue porque la sociedad los empujó a ser delincuentes. Por eso, entonces, la pregunta es, ¿lo propio será sanarlo o matarlo? Yo leí la historia de los que murieron en la horca en Puerto Rico. Y entre los que murieron en la horca en Puerto Rico había uno que se llamaba Alméstica. Y a Alméstica lo contrataron una gente de Río Piedra cuando Río Piedra tenía alcalde. Lo contrataron para que matara a un candidato a alcalde que se quería postular para ser candidato a alcalde. Y le dijeron que lo matara. Y Alméstica fue y lo mató. Ahora, obviamente, después que Alméstica lo mató, todo el mundo se retiró del escenario. Nadie cargaba la culpa, y cuando llegan Alméstica al patíbulo, allá a San Juan, para ahorcarlo, en la Princesa, ¿verdad? Le preguntan, ¿tienes algo que decir? Y mire lo que dijo, agajaron al más chiquito. Pero cuando uno mira quién era el más chiquito, Alméstica era el negro, era el analfabeta, era el ignorante, el que no se sabía defender. Oiga, él fue el que hizo el trabajo sucio, pero y los que lo mandaron a matar. Sí, porque eso fue, él fue el instrumento de esos autores intelectuales. Entonces, la gran pregunta ética en ese sentido es esa. O sea, yo recuerdo la historia de cuando se tiró el agente naranja en Vietnam. Lo menos que imaginaba el inventor del agente naranja era que su hijo estaba allá abajo cuando lo tiraron y fue víctima del agente naranja también y murió de cáncer por el agente naranja. Entonces, claro, tal vez cuando su mente científica y malsana en el laboratorio le requirieron, prepárate algo que podamos tirar allá abajo, digo, vamos a acabar con todos estos bandidos allí en Vietnam, sí, pero jamás pensaba que en la rociada
su hijo iba a estar allá abajo, iba a ser víctima de ellos. Entonces, ese es el gran problema. Claro, yo escucho a mucha gente y dice, no, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo digo, yo creo que tú puedes estar de acuerdo con la pena de muerte porque todo el mundo tiene derecho a estar de acuerdo con lo que quiera. Lo que no podemos decir es que la Biblia lo avala. Lo que no podemos decir es que la Biblia está de acuerdo con ella, porque no existe un pasaje bíblico en la Escritura que avale tal procedimiento. Claro, un cristiano puede decir, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, y eso, pues, hay unas razones humanas, tal vez unas razones personales que lo llevan a pensar de esa manera, pero volvemos de nuevo, o sea, ¿nace el individuo criminal o son las circunstancias y la sociedad y el ambiente quien lo forman? Entonces, ¿cómo es posible que la misma sociedad que es responsable de la formación de ese delincuente ahora ve que diga, lo voy a matar? Oye, ¿por qué no se enmienda la sociedad y empieza a hacer cosas productivas? Mire, una de las cosas más desastrosas que uno ve es que, por ejemplo, en el sistema correccional nuestro, en el sistema, yo no sé para qué rayos le llaman correccional, sistema correccional. No salen de allí. Porque no, de corrección no tiene nada, número uno. Y número dos, el grueso mayor del despilfarro no va a las manos del reo a quien se pudiera corregir. O sea, ya necesariamente se va en las nimiedades de una estructura política que uno a veces se pregunta ¿y qué productividad tiene? O sea, cuando uno evalúa todo eso, desde luego uno tiene que chocar con unas realidades mucho más claras. Yo sé que esto puede levantar inquietudes. Vi una mano levantada, te voy a dar ruido, y para que no pelee le voy a dar un minuto a cada uno para ver si los otros 10 minutos termina el capítulo. Yo quiero, pastor, que a mí me gustaría que me aclararan una duda. Hablando de la posición de la iglesia en relación a la rehabilitación de una persona y el deber que tiene también, la responsabilidad que tiene la sociedad, las leyes, la ley, el gobierno, para rehabilitar a las personas. A mí siempre me ha parecido que, o sea, hay una ley divina que obviamente dice, mira, hay que tener misericordia sobre esta vida, y hay que ministrarle amor. Pero entonces hay una ley de los hombres aquí abajo en la tierra. Por ejemplo, cuando digo eso, yo me recuerdo unas palabras de Pablo cuando él estaba hablando del servidor de Dios, el que administra las leyes acá civiles. Él decía a los hombres... Pablo a los Romanos, en el capítulo 13. Ajá. Y él decía, mira, temenle a aquellos, no los que guardan la ley, los que la respetan, sino los que la violentan. Témanle al servidor de Dios, inclusive le llamaba, el que tiene la espada en la mano para administrar la justicia correctamente, ¿verdad? Entonces, o sea, la ley obviamente existe porque tiene que existir un orden en la sociedad. Y esto es, o sea, las personas sabemos... Pero todo eso hay que verlo dentro de su contexto histórico, porque, por ejemplo, el imperio romano no mataba a un romano. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, o sea, tenemos que verlo dentro de su contexto histórico, y tenemos que analizarlo dentro de su contexto histórico, porque preguntarle a Pablo sobre su opinión del imperio romano no es lo mismo que preguntarle a Pablo sobre su opinión del imperio norteamericano, o del imperio inglés, o del imperio chino. O sea, tendríamos entonces que buscar volverle a preguntar a Pablo sobre su opinión sobre los demás, porque yo puedo tener una buena opinión del imperio norteamericano, pero no necesariamente tengo la misma opinión del imperio chino. ¿Me sigues ahora? Y en ese sentido, sí, yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que me han hecho planteamientos muy lógicos con respecto al tema de la pena de muerte, pero lo que pasa es que el análisis bíblico exige una regla,